A veces es difícil, sí, es difícil. Usted sabe que cuando uno estudia castellano o lengua o comunicación, se dice que el título de un libro o el título de un párrafo tiene que ver con la idea central del párrafo. ¿Sí? Y en Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11, ese párrafo, aunque habla sobre el milagro de Jesús en un hombre que tenía la mano seca, la idea principal no es esa. La idea principal de un párrafo es difícil sacarla, porque tienes que tener en cuenta la intención, el objeto del autor. ¿Qué es lo que lo mueve? Y en este caso, el énfasis de Jesús es, y aquí, ¿por qué le hablo del título? Porque mis títulos son largos, yo me río a veces cuando los veo. Pero es que realmente si yo hablo de parte de Dios, yo tengo que darle el crédito al autor. Y el título debería de ser este: hacer el bien al prójimo según su necesidad es una bendición. Hacer el bien al prójimo según su necesidad es una bendición. Le voy a poner un ejemplo, tranquilo. El bien al prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que te ama, el que no te ama. ¿Dónde hay más recompensa? En el que no te ama. El prójimo, hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Algo que el prójimo necesita, algo que esa persona necesita. No solo comida, bebida, vestido. También si esa persona necesita que le perdones o necesita que tú le pidas perdón. Eso es hacerle el bien a alguien. Si esa persona necesita un buen consejo, por supuesto eso es hacer el bien a un prójimo. Si tiene cualquier necesidad, por ejemplo, conoces un médico y ese prójimo necesita de ese médico. Si de repente hay personas que conoces que pueden ejercer una influencia de bienestar y habilitar algo para la necesidad de algo, y tú intercedes y se logra el objetivo, eso es hacer el bien al prójimo. Pero es interesante que el bienestar al prójimo es de acuerdo a la necesidad del prójimo. Hay personas que hacen regalos, los regalos que quieren dar. Es por ello que en algunas ocasiones yo he visto, he sido objeto de ver a alguien que quiere dar una comida y una comida descompuesta. ¿Sí? Hay mucha gente con necesidad de comer, pero hay personas que quieren supuestamente ayudar a los que necesitan comer, pero de acuerdo a lo que les sobra, de acuerdo a lo que guardaron, se les olvidó que lo tenían, se acordaron, y lleno de mojo, lleno de descomposición. Eso es como esto, usted no sabe esto, pero muy pocas personas lo saben. El caso de la comida, las carnes nunca hay que tenerlas en una sola bolsa, 2, 3 kilos de carne o de pollo, porque tienes que sacarla toda para descongelarla. Y el proceso de que se descongele todo y después vuelves a congelar, corres el riesgo que hasta salmonela. Y por ello tienes que pasar tienes que operar de esta manera. El fastidio de que compraste todo y lo arreglaste todo por raciones. Porque es un fastidio, ¿verdad? Oye, compro todo eso, el fastidio de haber ido a una carnicería o un supermercado, las colas y todo lo demás. ¡Qué fastidio! Tener que llegar a arreglar todo. Pues sí, porque lo mejor es sacar por raciones. No sé, esa persona sí es organizada. No se trata de ser organizado, se trata que si tú descongelas todo. Y usted sabe que, por ejemplo, el pollo, el aguasangre que se congela, no es bueno, porque si usted, y haga la prueba, descongela aguasangre de pollo, huélala cuando se descongela y cuando está líquido. Y cuando se descongela
y se hace líquido, huélala. Y le aseguro que no va a oler a floral. Entonces, eso se descongela, se vuelve a congelar y ya es un estado descompuesto. O sea, ese tipo de trabajo no es apto para flojos. Y por ello hay personas que simple y llanamente quieren ayudar a otros. Oye, esa persona tiene necesidad, pero dan comida descompuesta. ¿Por qué? Por no ser diligente. Y el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Mire, el énfasis no es un milagro. El énfasis es suplir una necesidad de acuerdo a lo que esa persona necesita. Lucas, voy a trabajar con lenguaje actual. Perdón, Dios habla hoy. Capítulo 6, versículo 6. Otro sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida, seca. Entonces, rápido, ¿qué significa o qué representa una mano, la mano derecha en los tiempos bíblicos? La mano derecha representa tres cosas: el conocimiento, el poder y la autoridad. La mano derecha representa el conocimiento, el poder y la autoridad. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Hay un poder que tenemos del cuerpo. Tenemos un conocimiento de las destrezas del cuerpo. Y la autoridad que representa. ¿Qué da la autoridad con el cuerpo? Cuando haces algo que es un hábito y lo aprendes a hacer bien, cocinar X comida, un ejercicio, un deporte, una profesión, un talento. Eso te da conocimiento, poder y autoridad. Y la capacidad de percibir. Entonces, cuando nosotros tenemos nulo el conocimiento con respecto a alguna cosa de la vida, el poder, véase poder como la capacidad de saber o poder o lograr algo. Por ejemplo, si sabes dividir, tú tienes poder. O sea, tú puedes dividir. Si sabes multiplicar, tú puedes multiplicar. Si sabes sumar, tú puedes sumar. Y la autoridad. La autoridad es la capacidad de hacer las cosas de una manera excelente, beneficiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre con su mano derecha no tenía conocimiento de muchas cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento deriva de la práctica continua, de la práctica constante. Como tenía su mano seca, tullida, dice allí, no la tenía funcional, no podía hacer nada con esa mano, no tenía poder y por tanto carecía de autoridad. En el mundo espiritual, si usted experimenta que no tiene conocimiento de muchas cosas de Dios y eso le incapacita para poder orar por alguien, hablarle a alguien de Jesús, para poder estar en paz, tranquilo ante cualquier situación, como no lo puede hacer, carece de autoridad, porque no lo ha practicado. Porque practicar, obedecer es el ejercicio diario. Y el músculo espiritual no lo ejercitas. Entonces, ¿cuántos de nosotros aquí carecemos de ese conocimiento? Producto de que no tenemos una práctica continua. Por ejemplo, el que no ora, no tiene conocimiento de cómo orar. No tiene conocimiento de lo que se experimenta cuando se ora. No tiene conocimiento cómo Dios actúa, cómo Dios reacciona cuando nuestra oración es una oración sin obstáculo por la incredulidad de nuestro corazón. Cuando tenemos conocimiento en la oración, tenemos capacidad de pedir muchas cosas y tenemos un nivel de fe. Eso se llama poder. ¿Puedo orar? ¿Puedes orar por tal cosa? Sí puedo orar. ¿Por qué puedo orar? Porque ya yo he orado por eso, ya yo he visto respuestas de Dios. Y cuando entiendo que puedo orar, tengo capacidad para orar por algo, allí simple y llanamente tengo autoridad para, en el nombre de Jesús, porque por mi comunión con Dios tengo autoridad.
Y ya les he hablado antes. A veces nosotros venimos, vamos a una iglesia, ay, qué brillante, qué enseñanza, pero no aplicamos lo que Dios nos habla. Y déjeme decirle que la vida espiritual es más importante que el cuerpo físico. A ti se te va la fuerza en el cuerpo y te queda tu espíritu, tu alma. La salvación de tu alma o la regeneración de tu alma, el renuevo de tu alma es más importante que tu cuerpo. Porque si no tienes el alma edificada en el espíritu de la palabra de Dios, vas a vivir angustiado, en desespero, preocupado, cargado y turbado en tu alma. Vas a tener una culpa, tu falta de perdón, tu falta de perdonarte y dificultad, suma dificultad en creer en el perdón de Dios. Y cuando uno tiene dificultad en creer en el perdón de Dios, tu vida espiritualmente está apagada. No hay valor, no hay actitud para orar, no hay actitud para conversar con el Señor. ¿Cuánto podemos entender de que este hombre tenía la mano seca? El versículo siguiente, el 7, dice: y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener algún pretexto para acusarlo. Cada quien es lo que tiene en el corazón. El hombre de la mano seca tenía tullida su fe, tenía tullido su conocimiento, tenía tullido su poder, tenía tullida su autoridad. Los fariseos y saduceos estaban pendientes era de en qué acusaban a Jesús. ¿Por qué? Porque le tenían envidia, porque Jesucristo hablaba como quien tiene autoridad. Jesús hablaba y actuaba con poder. Y simplemente Jesús tenía el conocimiento que ellos no tenían. Y en el corazón de ellos era siempre con el cuestionamiento. Vamos a ver qué dice para cuestionar. Vamos a ver qué enseña, qué va a hacer. Ellos tenían el conocimiento de que había un hombre con la mano tullida, pero no tenía el conocimiento de que Dios sana. Y por no tener el conocimiento y no analizar, se sentían incapaces. No eran capaces de orar por ese hombre. Eran incapaces totalmente. Y esa incapacidad es producto que se sentían sin autoridad para hacerlo. O sea, ellos sabían que si oraban, Dios no iba a responder. ¿Cuántas personas no están así en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros? Y a veces, no, es que yo no tengo ese don, yo no tengo, no. Le voy a decir una cosa. El Señor Jesús dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y dice una serie de cosas. ¿Y por qué? Señales que siguen a los que creen. Y si no pasan, ¿por qué? Es porque no creemos. Sí. El versículo 9 dice: pero él, hablando de Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso de pie. Jesús podía buscar salvar su pellejo. Jesús podía estar allí como quien dice prudente, cauteloso, para no recibir ataques, acusaciones, señalamientos. Pero Jesús tenía en su corazón y en su mente era la necesidad del hombre. Amén. Entienda algo, entienda algo. En este mundo, en este lugar hay muchas distracciones. Danza, la música, hay muchas distracciones. Hay muchas distracciones. Pero Jesús de ninguna de ellas se deja desviar. Estoy muy convencido y seguro que tanto en usted como los que van a ver este mensaje por YouTube, Jesús conoce tu necesidad. Él conoce tu necesidad. Y si hay algo que debemos de estar claros, es estar identificado como Él es. Él es ese Dios, ese Padre que está pendiente de tu necesidad. Los fariseos sabían que estaba el tullido. Jesús también lo sabía. ¿Cuántos años tuvo ese tullido ahí metido? Y nadie oraba por él. No se atrevían. ¿Por qué?
porque estos estaban pendientes de sus prestigios, estaban molestos con Jesús porque Jesús hacía cosas que ellos no hacían. Pero a Jesús no le importó lo que venía después contra él. A Jesús le importó mantenerse viendo la necesidad de la persona. Nunca dudes de Dios, de lo que Dios es contigo y de lo que Dios quiere hacer contigo, a pesar de que otros estén señalándote, acusándote o mirando algún área de tu vida de la cual Dios te ha librado. Y que Dios mire tu corazón. Ahora, seguro que este tullido muchas veces decía: Señor, seguro que si me sanas te sirvo. Señor, seguro que si haces un milagro yo te voy a seguir siempre. Y observamos que después del milagro, la Biblia nos dice, y estaba el tullido con Jesús. Porque ese tullido fue sano y a lo mejor fue a trabajar, pues. No sabemos, la Biblia no describe qué profesión tenía, no sabemos si era metalúrgico, no sabemos si era latonero, no sabemos si era electricista, no sabemos si trabajaba en intercable, instalando líneas de intercable, no sabemos si vendía repuestos, no sabemos si era todero, no sabemos si era médico. Lo que sí sé es que estaba enfermo y Jesús conocía su necesidad y Jesús fue allí a atender la necesidad del hombre. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿El milagro? No, el milagro es que Jesús se fijó en él. El milagro es que Jesús pensó en él. Y Jesús estaba en ese lugar por él. Y los fariseos religiosos de alguna manera lo percibían. A veces cuando uno va a la iglesia no tiene que ir a la suerte a ver qué va a pasar. Apréndalo y entienda que Dios sabe tu necesidad más prioritaria. Y saben que es una necesidad prioritaria, aquella que te hace carecer de conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de conocimiento no hablamos de teoría, sino de conocer su ahora, su tiempo, qué estás haciendo, qué quiere hacer conmigo. Y cuando te llenas del conocimiento de Dios, Señor, qué bueno, eso te capacita. Porque Dios te revela las cosas para que tú hagas, para que tú obedezcas. Y cuando obedeces, te das cuenta que tienes una sensación diferente. Hay una seguridad, o sea, tienes autoridad para hacerlo, para orar, para leer la palabra, para darle una palabra a otro. Versículo, y Jesús pone al hombre de pie y Jesús le dice a los otros: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer el sábado en el día de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? O sea, es una bendición cuando tú ves al prójimo buscar salvar su vida, no destruir a la gente. Si Jesús no sanaba a ese hombre ese día, le destruía moralmente. Ese hombre, es probable que cuando miró a Jesús los ojos se le abrieron, brilló y dijo: nada, este sí puede, este sí tiene poder. Jesús dice: ¿qué es más importante, el día de reposo o ayudar a alguien que tiene una necesidad? A veces nosotros, por ejemplo, les pongo este ejemplo, de repente hay una actividad eclesiástica y un familiar o alguien y tiene una responsabilidad o en la iglesia, y llega un familiar o un vecino con una necesidad y no lo atiende porque primero es el Señor. Y te vas corriendo porque primero es el Señor. Y si tu familiar, esposo, esposa, hijos, y vas volando, no, porque tú tienes que cumplir con el Señor. Y sabes que es el Señor. Por cuanto lo haces a un pequeño, a mí me lo haces. Mira las necesidades de la gente. ¿Cuántas veces no espera una iglesia porque el predicador no llega? Y el predicador no llega porque está metido en una oficina o en una casa atendiendo la necesidad de personas. ¿Y sabe qué hacen los fariseos y los saduceos? Dicen, y nos mandan a nosotros a llegar temprano y vea a la hora que él va llegando. ¿Cuántas veces un matrimonio
La esposa que tiene que atender a su mamá, la mamá enferma y está, y el hombre está, o al revés, o la mujer está vociferando. Por cuanto, mire, sabe, honra a padre y madre. Y está atendiendo ahí. Y si lo hace a una persona, al Señor se lo estás haciendo. Eso con una llamada, mire, no puedo llegar, después le cuento, pastor o apóstol encargado del ministerio, le pasó algo a mi mamá, a mi papá, a mi esposo. A mi esposo, le pasó algo a mi esposo, lo está atendiendo. Y su esposo no se fue, pues. Sí, pero volvió y aquí está. Y viene con el hocico partido, con el orgullo pisoteado. Y Dios me manda a amar en el nombre de Jesús. Aquí está mi esposa que se fue para Cúcuta porque ella estaba cansada de la situación económica, de la crisis económica, y llegó con los pies hinchados porque hasta pie se vino de Cúcuta. Y usted no le va a decir ahora chupe. No, usted llegó y se quedó y le dice, apóstol, mire, no puedo ir. Mi esposa volvió. Y usted la va a recibir, y usted lo va a recibir, y a cualquier persona que se haya ido de su familia o de esta casa, usted lo va a recibir como Dios recibió al hijo pródigo. Eso es lo que vale. Que te van a engañar de nuevo, que te van a... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mire, antes de buscar el espejo de otro, véase usted en el espejo. Y ocúpese de su salvación con temor y temblor. Jesús estaba pendiente de la necesidad del hombre. Jesús no estaba pendiente de la regla de que era día de ayuno, era día de reposo, que no se debía de hacer nada. Versículo siguiente. Luego miró a todos los que lo rodeaban y le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. El hombre lo hizo así y su mano quedó sana. ¿Sabe? Mire qué impresionante. Yo lo relaciono. Recuerdo un día al hermano Alexis Ibagué con la cara torcida, y gracias a Dios lo cuento porque estaba mi esposa, estaba la esposa de él, estaba la mamá de él, estaba la pastora María, con el hombre la cara torcida de una parálisis que le dio. Y yo me paré, me senté frente a él, le puse la mano en la rodilla y comencé. Y Dios me dice: no, cierre los ojos, míralo. Y en mi cara, mis ojos, comencé a ver el rostro enderezarse, la cara torcida enderezarse. Y él en mis ojos, yo, Señor. Y eso parecía como cuando tú ves una película en la televisión que tiene una imagen de una persona de niño y de repente se pone así la imagen de agua y después aparece de repente adulto. Así me ocurrió. Y yo veía que la cara se le movía y yo, Señor, yo decía: voy a cerrar los ojos porque es más fácil creer sin ver. Y Dios me decía: no lo cierres. ¿Por qué? Porque necesito ejercitarte en la fe. ¿Cuál fue la clave? Él creyó. Y aquí la clave es que muchos no creemos. ¿Cómo este hombre le demostró a Jesús que creía? Extiende la mano, y él la extendió. ¿Qué es creer? Dejarte llevar por la corriente del Espíritu Santo. Repito, el pasaje es tremendo, impresionante lo que Jesús hizo. No, Jesús lo hizo porque vio la necesidad de ese hombre. Jesús mira siempre la necesidad. A veces nosotros, mira, pero dame el favor, vale, yo sé que no lo merezco. ¿Qué más? Jesús no le dijo al hombre: ven acá, párate. ¿Qué más? ¿Qué más? Dale pues, toca. Toca. No percibimos el amor de Dios, más es por nuestras amarguras, nuestros resentimientos, nuestra sed de venganza, que por Él. Él ama. Él conoce tu necesidad, pero la necesidad que te hace carecer de autoridad,
de conocimiento y de poder, o dicho de la manera correcta, de conocimiento, de poder y autoridad. Porque tener poder no es que se te mete el espíritu y ahora eres mágico. Tener poder es la capacidad de hacer aquellas cosas que Dios quiere hacer a través de ti. Sigue el versículo siguiente, el versículo 10. Jesús lo mira, Él extiende su mano y su mano quedó sana. Tenemos que esforzarnos en llevar las cosas a los ojos de Dios. Que Dios mire nuestra necesidad. Él la conoce. Presentársela. He estado en lugares donde hay gente que le dice a otro: vamos para que el apóstol ore por ti. No. Pero vamos que ore. No. Y así entiendo, wow, cuántas veces no nos dice el Señor: preséntame tu mano seca. O sea, preséntame lo que hace que carezcas de conocimiento, pero el conocimiento de tu relación con Dios, que lees la Biblia, te revela, te hace entender un versículo, le crees, y ahí tienes capacidad de hacer algo, ejecutar algo, y de orar, porque vas a ver, porque tienes la autoridad para orar, porque la autoridad la recibes de Dios en tu comunión y en tu relación con Dios. Fue sano. Jesús lo sanó. Ahora, ¿cuál fue la actitud de los religiosos? Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Cuando alguien tiene envidia, guarda tu corazón de envidia. Ninguno de nosotros debe tener envidia, ni del que está al lado, ni del que está al frente, ni de las otras iglesias, ni de nadie. Usted no tiene que tener envidia porque usted es diferente. Y lo que usted sabe hacer, muchos no lo saben hacer. Y todo lo que otras personas quieren hacer, que tú haces, que tú lo haces de manera excelente, no lo pueden hacer porque Dios te creó para servir a esas personas. Pero entiende que cuando ves que otros hacen cosas más excelentemente que tú, no los envidies tratando de hacerlo igual. Porque Dios le entregó ese talento a esa persona para que seas humilde y aceptes que esa persona te sirva. La capacidad de humillarnos, ¿qué significa? Aceptar la autoridad, el poder, la capacidad que otro tiene y dejarme servir por esa otra persona. Eso se llama humildad, eso se llama dependencia a Dios. ¿Qué más no quisiera yo? Bueno, Señor, si está alguien aquí con la mano tullida, que no sé qué más, yo le decía: Señor, ¿cómo termino? Él me dice: no estés pendiente de lo físico. Hay una tullida peor que lo físico, la tullida del alma, por estar pendiente de las cosas de este mundo. La tullida del alma es peor, porque te hace carecer de conocimiento que Dios te ama. Y cuando careces de ese conocimiento, no te sientes con capacidad, con poder de dar paso y extender la mano a otro. Y por supuesto, al no tener esa capacidad y saber que no la tienes, no porque Dios no te la da, sino porque no la ejercitas. El miércoles dije 2 frases: Dios está en ti, para ti. Dios está en ti, para ti. La segunda: Dios está en ti, para otros, para que le sirvas a otros. No le puedes dar nada a nadie que no tengas. Lo que sí sé es que Dios sí mira, y a veces esto es fuerte. Yo debo creer que Dios conoce tu necesidad y la mira, pero está esperando. ¿Cuántas veces no te habrá dicho a solas el Señor: levántate, muéstrame la mano tullida, muéstrame la mano seca? Y tú le escondes porque eres un indigno pecador. No, tú aceptas el castigo. Déjeme decirle: acepte que Jesucristo fue castigado por usted en la cruz del Calvario.
Y como Jesús fue castigado, nadie más en este mundo será castigado. Solo Él llevó el castigo de todos nosotros. ¿Sabe por qué llevó el castigo? Porque nos ama. Usted puede decir, sí, es que yo me lo merezco. Yo merezco tener la mano tullida. Yo merezco tener mi oración tullida. Yo merezco tener mi boca tullida porque no sé hablar con autoridad. Pero el Señor quiere sanar. Quiere que le muestres el área de tu vida, del alma tullida. Y Él te la quiere sanar. En el nombre de Jesús. Eso es lo más importante. Póngase de pie, por favor. Dios le ama. Esa necesidad que no le deja dormir, esa necesidad que no le da paz, Dios la quiere sanar. Dios quiere restaurar y renovar. En el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos en esta mañana y reconocemos, Señor, que Tú conoces la real necesidad que puede haber en nuestro corazón, Señor. Quizás la mano tullida es una actitud, una enfermedad, un problema, Señor, una necesidad financiera en casa, un hijo rebelde, una situación que no podemos resolver. Hoy nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que nosotros solos no podemos, que te necesitamos a ti. Dígale al Señor: Padre Celestial, te necesito. Hay cosas que yo no puedo resolver y me presento para que tú me ayudes. Mira mi mano tullida, el Señor sabe cuál es, y sáname de todo lo que necesite ser sanado, en lo emocional, en lo espiritual y en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Mientras usted ora allí, quiero invitar, si hay alguien que hoy está aquí, que no ha tenido la experiencia de entregar su vida a Jesús, de decirle: Señor, yo esa vida eterna, esas bendiciones que tú tienes para mí, quiero recibirlas como tú las entregaste en la cruz y como tú, Señor, al resucitar preparaste vida eterna para mí. Que pueda, si desea hacerlo, pasar al frente para orar por usted, si usted no ha tomado esa decisión aún. Y si usted quiere que oremos por usted en esta mañana, pidiéndole al Señor por su necesidad, puede hacerlo también. Pastores, por favor, pendientes para estar orando. Y si usted tiene alguna enfermedad, alguna situación en su condición física, algún problema de salud, pase al frente también. Queremos orar por usted y pedirle al Señor que sea orando. Vaya pasando, por favor. Y pastores, vamos orando, por favor, por cada uno. Y póngale ahí al Señor su necesidad. Hoy el Señor nos ha hablado, quizás usted tiene una mano seca, que es una enfermedad. Pero a veces las manos secas son actitudes. A veces las manos secas son problemas económicos, a veces las manos secas son problemas emocionales, a veces la mano seca es una depresión. Pase delante de Dios y dígale: Señor, quiero traer mi necesidad delante de ti, quiero traer esa mano seca como he aprendido hoy, y que tú obres en mí conforme a la necesidad real que yo tengo. Tú conoces mi corazón, Señor, y lo presento delante de ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Oh, gracias, gracias, mi Jesús. En ti no tengo nada. Gracias, gracias, mi Jesús. Oh, gracias. Gracias, mi Jesús, eres mi esperanza. Gracias, gracias, mi Jesús. Oh, gracias, gracias, mi Jesús. Sin ti no tengo nada. Gracias,
gracias mi Jesús. Oh, gracias, gracias mi Jesús. Eres mi esperanza, gracias, gracias mi Jesús. Oh, gracias, gracias mi Jesús. Sin ti no tengo nada, gracias, gracias mi Jesús. Por favor, si puede hacerlo, esté con su familia, acérquese a su familia, si la tiene aquí. Por favor, acérquese a su familia, esté con su familia. Vamos a orar para despedirnos, pero vamos a orar como familias. Siempre que usted salga de este lugar, hoy es el primer día de la semana, ¿sí? Amén. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Hoy es el primer día de la semana. Y siempre venimos aquí a escuchar la palabra del Señor. Nos vamos a ir orando, creyendo que desde hoy, que es primer día de la semana, y toda la semana vamos en bendición. Amén. No mire las circunstancias, vea al Dios que le lleva de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Somos hijos de Dios, somos bendecidos, ¿sí? Para bendecir. Y allí con su familia, ore con nosotros y diga: Padre, creo que salgo de este lugar siendo bendecido por tu palabra, y sé que inicio una semana llena de bendiciones, de salud. Le voy a decir esto porque el Señor me dice también: por oportunidades de trabajo. Diga: por oportunidades de trabajo, por provisión financiera, por salud. Seré bendecido al salir y al entrar. Seré cabeza, no seré cola. Seré siempre arriba, nunca debajo. Soy bendecido para bendecir. Salgo de este lugar hacia el lugar de bendición, a donde tú me lleves. Siempre voy a ser bendecido. En mi trabajo, en mi empresa, en la escuela, en el liceo, en cualquier lugar, en todo lugar que vaya, soy bendecido. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos en bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dígale a Él: gracias, Señor.